Hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio de formación, a este encuentro que vamos a tener hoy en nuestro curso de Cartas Católicas de la Escuela de Discipulado Misionero del CAE, Centro Arquidiocesano de Evangelización. Bienvenidos, mi nombre es John Freddy Gallego y vamos a trabajar juntos este séptimo encuentro en el que vamos a estudiar un poco la segunda carta del apóstol Pedro. En el encuentro pasado conmigo vimos, o vieron más bien, elementos característicos, elementos teológicos y las ideas más importantes de la primera carta. Hoy vamos a trabajar la segunda carta del apóstol Pedro. Gracias por estar conectados, gracias por querer seguir creciendo como discípulos y misioneras de Jesús. Lo primero que hay que decir es que pertenece al género de carta testamento. ¿Sí? Muchos dicen, ¿es una carta o es un testamento? ¿Por qué? Porque es una despedida. Es una despedida. Pareciera que se escribe ya como al final de los días del autor, que pues se alude a Pedro, el autor dice que es Pedro. Ya como estando cerca a su muerte, ¿sí? Vamos a mirar eso en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Miren y verás. Dice así: pues sé que dentro de poco, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, tendré que abandonar este mundo. Así que me esforzaré para que después de mi partida puedan recordar continuamente todas estas cosas. Se está despidiendo, pronto tendrá que dejar el mundo. Como todos saben, Pedro murió martirizado en Roma, ¿ya? Entonces es una carta como de despedida, el autor utiliza estas palabras para eso. Y se conoce como testamento porque precisamente deja marcado lo que el autor quiere que no olviden, lo que el autor quiere que siempre recuerden, incluso cuando él no está. El testamento es un género literario muy utilizado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es un género ampliamente utilizado y trabajado. Por ejemplo, con Moisés, él hace un discurso de despedida también, en Deuteronomio capítulo 28. Desde el versículo 69 hasta el capítulo 30, versículo 20. ¿Sí? Moisés hace un discurso de despedida a manera de testamento. Josué también hace lo mismo, el capítulo 23 del libro de Josué. Incluso algunos dicen que en el capítulo 13 de San Juan, en el versículo 17, hay como una idea de testamento del mismo Jesús. Pablo hace lo mismo, se narra en Hechos 20, del 17 al 38. Y pues Pedro, en esta carta que vamos a estudiar, esta carta es la segunda de las dos cartas que se le atribuyen a Pedro, es la segunda de las dos cartas, porque en el capítulo 3, versículo 1 de este libro, se nos hace mención a que ya hubo una primera, dice: esta es ya, hermanos queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas pretendo, a base de recuerdos, despertar en ustedes un sano criterio. Esta es ya la segunda carta, hermanos, que les escribo. Por eso se conoce como la segunda carta del apóstol Pedro. No sabemos si el autor lo hace inspirado en la primera carta o si es la segunda carta que el autor les escribe a sus comunidades. A sus comunidades que, como ya vimos en la introducción, no es el apóstol Pedro. No es probable que sea el apóstol Pedro el que la escriba. Ahorita vamos a mirar por qué. Lo primero, vamos a mirar por qué no es
probable que sea el primer autor el que la escribe. El que escribe la primera carta, que sea el que escribe esta. Primero, por las diferencias que hay en lo gramatical y en el contenido. Son como las dos principales. La primera es una carta práctica. Esta es una carta más de enseñanza doctrinal. Otra diferencia clara es el griego que se usa. El griego que se usa en las dos cartas es un griego distinto. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo así un griego distinto? Había un griego clásico que utilizaba la gente culta, con unas formas propias de escritura, una ortografía, y había otro que era más popular, más del pueblo. Voy a poner un ejemplo que puede aplicar. Hoy en día usted puede estudiar dos tipos de inglés: el inglés de Estados Unidos y el inglés británico. Yo no voy a decir que uno es mejor que el otro, no, son diferentes tipos de inglés. Entonces es como si la primera carta estuviera escrita en inglés británico y la segunda en inglés de Estados Unidos. Ya son dos ingleses distintos. Así mismo pasaba con el griego. Entonces tiene dos lenguajes distintos. Poco común que un autor haga lo mismo, que una sola persona maneje como las dos lenguas. En la primera carta hay muchas más alusiones al Antiguo Testamento. Hay citas al Antiguo Testamento en la primera carta. En la segunda hay muy pocas. Hay muy pocas referencias al Antiguo Testamento. En la segunda carta no hay citas explícitamente textuales de los libros del Nuevo Testamento. En la primera sí. La única cita es la de la transfiguración. La de la transfiguración que está en Mateo 17 del 1 al 5. En la segunda carta de Pedro, en el primer capítulo, versículos 17 y 18. Es la única cita explícita que hay a textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. ¿Sí? Dice así: Él recibió en efecto honor y gloria de Dios Padre, cuando vino sobre él aquella voz que procedía del Dios sublime: Este es mi Hijo amado, en quien me compadezco, en quien me complazco. Y esta es la voz venida del cielo, que nosotros escuchamos cuando estábamos con él en la montaña santa. El texto de la transfiguración es el único texto, la única frase textual que se cita de alguno de los otros textos del Nuevo Testamento. Entonces, por estas cualidades, por la lengua, por el tema, por el tipo de escritura, una utiliza bastantes citas al Antiguo Testamento, otra casi no, los estudiosos dicen son autores distintos. De lo que se podría hablar, de lo que sí se podría hablar, es de una escuela petrina, una tradición petrina. ¿Qué es eso? Que los discípulos de Pedro hayan fundado un grupo de personas, o sea, se hayan especializado en las enseñanzas del apóstol, y que por tanto hasta el siglo segundo, que se cree que fue escrita esta carta, principios del siglo segundo, se haya intentado mantener viva las enseñanzas de este apóstol. Puede ser entonces el producto de una escuela, tanto la primera como la segunda carta, ¿sí? Pueden ser fruto de una escuela, la escuela petrina, se llamaría así. ¿Por qué decir que no fue Pedro? Porque hacen clara alusión a que ya los padres han muerto. En el capítulo 3, versículo 4. Vamos a mirar, este es otro argumento.
capítulo 3, versículo 4. Dice así: y les dirán en ironía, ¿dónde está la promesa de su gloriosa venida? Ya han muerto nuestros padres y todo está igual que al principio del mundo. Ya han muerto nuestros padres. Ese nuestros padres seguramente hace alusión a la primera generación apostólica. A la primera generación apostólica. Entonces, son elementos que nos permiten ir descubriendo cómo el autor de esta carta no es el apóstol Pedro. Lo repito, la escritura, el género literario, el griego, ¿sí? Y por último, aquí se habla de que ya los padres han muerto. Esos padres son la primera generación de cristianos. La primera generación de cristianos, que es la generación de los apóstoles. Entonces, ¿quién es el autor? El autor sencillamente es un seudónimo. Eso se conoce como un seudónimo. Ya hemos visto eso en otros escritos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Un seudónimo es que el que lo escribe le pone el nombre a su escrito de otra persona, de una persona importante. Eso puede tener intenciones prácticas, teológicas, pastorales, ¿sí? Tampoco es plagio, pues. Hoy en día eso sería plagio, pero voy a explicarlo así. Es como si yo escribo una obra literaria y le pongo el nombre de Gabriel García Márquez. Todo el mundo va a leerla, porque la escribió Gabo, que en paz descanse, todo el mundo va a leerla, ¿ya? Pero si yo le pongo, la escribió John Freddy Gallego Álvarez, pues mientras me hago fama, de pronto no, como que no la van a leer mucho. Entonces, eso es un seudónimo. Utiliza el nombre de Pedro, ¿sí? En el primer capítulo, versículo 1, en el saludo. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Simón Pedro, o sea, que la escribe es Pedro. Pero ya vamos a entender que es un seudónimo. Vamos a mirar el tiempo. Ya vimos un poquito el autor, vamos a mirar el tiempo como en el que se escribe, para descubrir que es a finales del siglo I, en los años 90, o muy iniciando el siglo II, en la primera década del siglo II. ¿Por qué se da esto? Vamos a mirar acá. El autor cita el Evangelio de San Mateo, cuando veíamos el tema de la en la única cita que aparece, el tema de la transfiguración. Y como ya hemos estudiado el Evangelio de Mateo, está escrito alrededor de los años 80, en la década de los 80, entre el 85, el 83 y el 86, más o menos. Entonces es después del año 85. Y una cosa es que se escriba y la otra cosa es que se empiece a difundir en las comunidades cristianas, ¿sí? De hecho, esto es otro argumento para hablar de una escuela de Pedro, o de una escuela petrina, porque para muchos el Evangelio de San Mateo consigna las enseñanzas que dejó el apóstol Pedro. Es un evangelio en el que se centra esa visión de Pedro. Entonces, el Evangelio cita el Evangelio de San Mateo, que se escribe a mediados de los 80, o sea que esta carta tiene que ser posterior a esa época, ¿sí? En cuanto a la época, esta segunda carta hace referencia a la primera carta, ¿sí? A la primera carta, cuando dice: ya les escribí una carta antes, o sea que ya había conocido una primera carta de Pedro. Y como ya nosotros vimos, esa primera carta se escribió hacia los años 90, en el año 90 más o menos después de Cristo. Entonces eso va haciendo que se corra más. Primero, que se cita el Evangelio de San Mateo, que se escribió a mediados de los 80. Y segundo, que se cita una primera carta que se escribe alrededor del año 90, ¿sí?
tercer idea, pues, que nos permite, o dato que nos permite plantear una posible fecha de escritura de esta carta, es que ya circulaba una colección de cartas paulinas. Hay una clara alusión a los escritos de San Pablo en el capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Ya había como una colección de cartas paulinas. Miren lo que dice. Lo hace en todas las cartas en las que se ocupa de estas cosas y en las que hay algunos puntos difíciles de comprender, puntos que quienes no tienen instrucción y firmeza interpretan erróneamente, pero hacen como hacen con el resto de las escrituras, ganándose así su propia perdición. Entonces está hablando de un conjunto de cartas que tienen como una que tienen temas complejos y pesados para entender. Son las cartas de Pablo, ¿sí? Ya hay como una idea de que son las cartas. Y como ustedes saben, Pablo escribe pues como alrededor de la década de los 60, ¿sí? El texto de que ya los padres han muerto, ya se los leí ahorita, ¿sí? Sus padres ya murieron, ¿qué vamos a hacer? Y esto sigue igual, hace alusión a la primera generación de los cristianos. Entonces, son datos que nos permiten descubrir o tratar de interpretar la fecha de composición como una fecha tardía. Esta carta con el libro del Apocalipsis serían como de los últimos libros escritos en el Antiguo Testamento. Tiene una estructura muy clara, bien marcada. Primero está el saludo, luego está la exhortación a conciliar la vocación recibida, o sea, a vivir según la vocación de cristianos. En un tercer momento está el recuerdo de las enseñanzas de Cristo y de los profetas que nos enseñaron. Viene un cuarto momento que habla sobre los falsos maestros, advertencia sobre los falsos maestros. Saca un quinto momento para hablar del día del Señor, el domingo pues como tal, el mensaje de los apóstoles, y vuelve a retomar el mensaje de los profetas. Los invita a una vida santa, invitación a una vida santa y una conclusión. Es una carta de estructura no tan compleja, pero que tiene algo bonito, porque si bien recuerda las enseñanzas del pasado, invita a tener esperanza en lo que vendrá al futuro. Ese es como el esquema fundamental. Recordando las enseñanzas del pasado, el autor de la carta invita a tener esperanza en el futuro. Y para nosotros hoy, eso nos tiene que hablar, eso nos tiene que decir. Es una carta, no es tan larga, como las cartas que utiliza Pablo tiene 3 capítulos apenas. Son 2 hojitas. Sería bueno que la leyeran. Y con esas ideas entonces vamos descubriendo qué hay en el pasado, pero con los ojos puestos hacia el futuro. Que el Señor los bendiga en su intención de ser discípulos y misioneros y los ayude en su camino, descubriendo en las enseñanzas de la palabra la fuerza que necesitan en su seguimiento de Jesús. Buen día para todos y para todas.